Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Me parece muy significativo que en este día en que comenzamos estas 4 semanas de duelo, de orar por nuestros difuntos, de acompañar con nuestras oraciones, con nuestra solidaridad a todos los dolientes, el Señor haya querido que escuchamos esta página del profeta Ezequiel, una página que nos habla de muerte, una página que nos habla de duelo. Hemos venido escuchando a lo largo de estos días a este mismo profeta, un profeta que denunció las infidelidades de Israel hacia el Señor su Dios, las infidelidades del reino del norte de Samaria y las infidelidades escandalosas del reino del sur, Jerusalén. Cómo el Señor los amó, cómo el Señor los hizo vivir, cómo el Señor los llenó de bienes y de prosperidad, y ellos abandonaron al Señor que da la vida. Hoy Ezequiel preanuncia la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad. Ezequiel: voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, a esa que es el encanto de tus ojos, el orgullo de tu corazón, a esa mujer que para ti es el bien más precioso que tienes. Pero no quiero que hagas luto exterior. Quiero que exteriormente te comportes como si no estuvieras viviendo de luto. Ponte el turbante en la cabeza, viste la ropa ordinaria, no comas el alimento propio de los tiempos de duelo. Que nadie note el duelo y el dolor que llevas en lo más íntimo de tu corazón.
A la mañana siguiente salí a predicar, dice el profeta, y en la tarde repentinamente murió mi esposa. Al día siguiente salí e hice lo que el Señor me había dicho. No vestí vestiduras de duelo. Seguí vistiendo de manera ordinaria. No puse cara triste. No hubo lágrimas en mis ojos. No comí comida de difuntos. Y la gente se extrañaba. La gente sabía que yo amaba a mi esposa. Y la gente me preguntaba, ¿por qué te portas así? ¿Qué nos quieres decir? Y el profeta les preanuncia la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Yo abandonaré mi templo santo. Sus hijos e hijas morirán a espada y ustedes no guardarán luto. Ustedes no guardarán luto. Ustedes tendrán que sobrellevar su dolor oculto en sus corazones. Un dolor mezclado de vergüenza. Un dolor mezclado de arrepentimiento. Un dolor que sea verdadero quebranto. ¿Por qué? Porque no se puede hacer duelo sincero por aquellos a quienes hemos dejado de amar. Porque si Israel ya había abandonado a Dios, no puede ahora fingir dolor, porque Dios abandona su casa y abandona su ciudad. Sería hipocresía llorar al que nunca amamos. Sería falso fingir dolor por la persona que hemos dejado de amar, por la esposa que hemos abandonado, por el esposo que hemos dejado, por los hijos que hemos dejado solos o por los padres de los que nunca nos acordamos. Es difícil descubrir la hipocresía de los seres humanos. Si quieres oír hablar bien de una persona, tienes que esperar hasta que muera, porque mientras vive, todo mundo te habla mal, pero el día que muere, tan bueno que era. Era el mejor de mis hijos, era el mejor de los maridos, era la mejor de las esposas, era el mejor de los vecinos, era el mejor de todos nuestros compañeros de trabajo, era el mejor de nuestros sacerdotes. ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta hipocresía para manifestar en la muerte un amor que nunca supimos expresar cuando las personas estuvieron vivas! El Señor no nos prohíbe hacer luto, pero el Señor sí nos pide que hagamos luto, sobre todo en el corazón, que nuestro luto sea sincero, que nuestro luto brote de dentro, que nuestro luto no sea signos externos, sino ese dolor interior, a veces acompañado de vergüenza, a veces acompañado de vergüenza, a veces acompañado de arrepentimiento. Nunca le dije, te quiero. Nunca le pedí perdón. Nunca le di las gracias. Siempre mi comportamiento con él, siempre mi comportamiento con ella fue bravo y rebelde. Muchas veces murmuré a sus espaldas, lo critiqué y lo hice pedazos. Y ahora vengo descarado
fingiendo un dolor y unas lágrimas que en realidad no siento. Es doloroso. Es doloroso cuando el Señor nos impide guardar duelo. Me quedo pensando en esa familia muy querida, en la familia de la señora Cristina Gil Celis. Su familia no puede estar presente. Su familia tiene que guardar cuarentena. Su familia no puede recibir el consuelo de que alguien los abrace, de poder llorar sobre los hombros de otros. Pero sí podemos hacer duelo en nuestros propios corazones, en el interior de nuestras propias almas, y preguntarnos sobre la vida y la muerte, y preguntarnos sobre nuestras relaciones con los demás. ¿Qué tanto me importa la vida del otro? ¿Qué tanto valoro la vida de mi prójimo? ¿Qué tanto amo de verdad a mi hermano? ¿O qué tan indiferente he sido en su sufrimiento, en su enfermedad, en su soledad? ¿Qué tan capaz he sido de tolerar y de perdonar? ¿O qué tanto he manifestado mi intolerancia y mi rencor? Y ahora mis lágrimas suenan falsas. Sí, así ha querido Dios que empecemos estas 4 semanas de oración por nuestros seres queridos que han muerto. No los hemos podido acompañar en su luto. Muchos de ellos han muerto solos en el hospital, sin poder despedirse de sus seres queridos, sin poder decir adiós, sin poder dar una bendición. Muchos lloran porque no han podido estar cerca del ser querido que ha muerto, porque ni siquiera han podido ver su cadáver, porque su cadáver fue entregado del hospital al crematorio y solo les dieron cenizas, cenizas de aquella que era el encanto de sus ojos y el amor de sus corazones. Solo cenizas. No hemos podido velar a nuestros muertos. Las velaciones han tenido que ser rápido. No hemos podido celebrar misas por nuestros seres difuntos que han muerto. Solo la lista que aparece en cada misa de personas fallecidas, pero sin manifestar aquí nuestro dolor. El 10 de mayo, nuestros panteones cerrados y mucha gente con el deseo de ir a rezar, de ir a llevar una flor, de ir a cantar una canción en la tumba de su madrecita. A veces el Señor no nos permite el luto. Pero si bien el profeta Ezequiel nos habla de muerte, el Evangelio de hoy nos habla de vida, nos habla de vitalidad y nos habla de ese deseo de vivir intensamente, plenamente, gozosamente la vida entera. Jesús va de camino. Un joven llega a él, se postra ante él y le hace una pregunta que bulle en el corazón de todo ser humano. Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? ¿Qué cosas buenas debo hacer para alcanzar vida eterna? Jesús da una respuesta enigmática. ¿Por qué me preguntas
acerca de lo bueno. Solo uno es bueno. Solo Dios. Nadie es bueno fuera de Dios. Pero si quieres entrar a la vida, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Y curiosamente Jesús no hace ninguna referencia a la primera tabla de la ley que nos habla de nuestros deberes con Dios. No le dice ama a Dios sobre todas las cosas. No le dice no jurarás en vano el nombre de Dios. No le dice santifica las fiestas, sino que Jesús le habla exclusivamente de la segunda tabla de la ley. No mates, no forniques, no robes, no calumnies, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que acaso a Jesús no le interesan nuestros deberes para con Dios? ¿Será que Jesús es simplemente un humanista que se conforma con que seamos humanos los unos con los otros y no se interesa por nuestra relación con Dios? De ninguna manera. Nosotros sabemos cuánto tiempo dedicaba Jesús, incluso cansado, a tener esos momentos de oración intensa, profunda, íntima con su Padre Dios. Nosotros sabemos el amor grande que Jesús sentía hacia su Padre. ¿Por qué entonces Jesús se refiere solo a la segunda tabla de la ley? Porque la segunda tabla de la ley está indisolublemente unida a la primera. Porque la segunda tabla de la ley es el termómetro a través del cual podemos saber qué tanto estamos cumpliendo la primera tabla de la ley. No podemos decir, amo a Dios sobre todas las cosas, cuando no lo veo. Si soy incapaz de no amar a mi prójimo, a quien sí veo, soy un mentiroso. Me engaño a mí mismo. El verdadero criterio para saber qué tanto una persona ama a Dios es saber qué tanto ama a sus hermanos, qué tanto ama a su prójimo, qué tanto ama las cosas y las personas que Dios ama, qué tanto le interesan las cosas que a Dios le interesan, qué tanto le interesa la justicia, qué tanto le interesa la verdad, qué tanto le interesa la familia, qué tanto le interesa la vida de su prójimo. Ese es el verdadero termómetro de nuestro amor sincero a Dios o de un amor falso a Dios, una piedad hipócrita, una piedad falsa. Amamos a Dios cuando amamos al prójimo. Cuando no amamos al prójimo, es mentira que amamos a Dios. Por eso Jesús se refiere exclusivamente a esta segunda tabla de la ley. Todavía aquel chamaco le pregunta, o no le pregunta, sino le afirma: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. Se trata de un muchacho bueno, de un muchacho que ha sido educado en valores en su casa, de un muchacho que se ha portado bien, de un muchacho de esos que cuando uno confiesa y les pregunta cuáles son tus pecados, le dicen a uno: pues no tengo, padre. No he robado, no he matado, no he mentido, no he fornicado. No tengo pecados. Y Jesús le dice: todavía te falta algo. Si de veras quieres ser bueno, si de veras quieres ser perfecto, si de veras quieres ser bueno como solo Dios es bueno, no basta con que no hagas el mal. No basta con que no hagas el mal. Tienes que aprender la generosidad. Tienes que aprender el desprendimiento. Tienes que aprender el sacrificio y la renuncia.
Tienes que aprender a entregarte. Tienes que aprender a dar el corazón. Tienes que aprender a amar con todo tu corazón y con toda tu alma a Dios y a tus hermanos, hasta el grado de poder sacrificarte por las personas que amas. Si de veras quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sígueme. Hermanos y hermanas, esa es la principal distinción entre la santidad del Antiguo Testamento y la santidad del Nuevo Testamento. La santidad del Antiguo Testamento consiste en decirnos: hay límites a tu maldad. Estas cosas no las debes hacer. Estas cosas no las puedes realizar. Hasta aquí llega tu libertad. En el Nuevo Testamento, Jesús nos dice, no que nos olvidemos de los límites, sino que aspiremos a la perfección. Ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Ser buenos como el Padre Celestial es perfecto. Y ser bueno no significa simplemente no hacer el mal, sino significa hacer proactivamente el bien a los demás. Eso significa ser bueno. Por eso, la ley del Nuevo Testamento será: bienaventurados los pobres de espíritu, los que no tienen su corazón apegado a la riqueza, los que son capaces de desprenderse para ayudar a otros. Por eso, la ley del Nuevo Testamento será: dichosos los de corazón limpio. No solo dichosos los que se abstienen de fornicar, sino también aquellos que respetan el cuerpo humano, que reconocen la dignidad del cuerpo humano, para los cuales el cuerpo humano no es un simple objeto de placer. Dichosos los que construyen paz, no los que siembran discordia. Dichosos los que actúan con misericordia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. No basta con no hacer el mal, es necesario hacer el bien. Por eso cuando Jesús nos dice cuáles serán los criterios del juicio final, nos dice: reuniré a unos y los pondré a la izquierda y a otros a la derecha. Ven, bendito de mi Padre, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui un extranjero en tu tierra y tú me hospedaste, estuve enfermo y tú fuiste a buscarme, a visitarme, estuve en la cárcel y no te avergonzaste de mí. Y nosotros diremos: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con cualquiera de los que yo amo, con cualquier otra persona, porque yo me identifico con ellos, porque lo que les haces a ellos me lo haces a mí, porque aquel vaso de agua que le negaste a un mendigo, a mí me dolió, porque el olvido de aquella persona enferma, de tu tía, de tu abuela, a la que nunca visitaste, a mí me dolió, ella preguntaba por ti. Para Jesús esto es importante. No es lo mismo el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Aquel joven se fue. Era demasiado rico. Era incapaz de desprenderse. Era incapaz de ser generoso. Era incapaz de sacrificio. Era incapaz de renuncia. Era incapaz de amar. No cometía adulterio, no. Pero tampoco amaba a su esposa. ¿Que le diera el corazón a su esposa? No, tampoco. No echaba mentiras, no. Pero tampoco defendía la verdad. No robaba, no. Pero nunca se acordaba de los pobres. No mataba, no. Pero no le importaba la vida de las demás personas. En este santo evangelio, no sé cómo explicarles esa diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Me viene a la memoria, pues no sé si sea chiste o anécdota, de aquella persona que dice:
Yo vivo en un lugar donde el clima es perfecto. No hace ni frío ni calor. Siempre está a 0 grados. Ni frío ni calor. Las personas que se conforman con su mediocridad, con su vida gris, con su vida incolora, inodora e insípida, incapaces de hacer el mal, pero incapaces de hacer el bien, incapaces de entregarse, incapaces de darse, incapaces de sacrificio. ¿Qué significa vida eterna? Vida eterna no significa una vida que se repite por toda la eternidad. Vida eterna es plenitud. Vida eterna es plenitud. Vida eterna es ese sentir que nuestra vida está plenamente realizada, que me siento satisfecho, aunque tenga que morir. Esa es la vida eterna. Hermanos y hermanas, la vida y la muerte. Que el Señor nos haga aspirar a esa vida plena y nos permita rezar para que algún día podamos encontrarnos en el cielo con nuestros hermanos que han muerto.